Saludos, te habla el CPA Antonio Sécola, presidente y fundador de Alchavo.com. Recientemente se aprobó la ley 257, conocida como la Reforma Contributiva del 2018. Hemos grabado otros videos que hablan cómo se afectaron los individuos asalariados con esta reforma. Y este video en particular va a profundizar un poco más sobre cómo se afectaron los individuos que no trabajan asalariados, que trabajan por cuenta propia. Ya se entienda que por cuenta propia es si un individuo no incorporado da servicios que llenan la anejo M, por ejemplo, o que tiene una industria o negocio, entiéndase un restaurante, una gasolinera, un garaje, cualquier industria o negocio que hace un servicio como tal, o que tenga un negocio de renta. Estos individuos que no están incorporados, vamos a ver que se afectaron un poquito más con la reforma contributiva. Ya hablamos un poco sobre los cambios que le afectan a todos los individuos. Vimos que las tasas contributivas no se alteraron de ninguna forma desde el 2018. Estos cambios son prospectivos, son para el 2019 en adelante, o sea, el que comenzó en enero 1 del 2019. Las tasas contributivas no cambiaron. Lo que cambiaron fueron algunas fórmulas que se usan para llenar la planilla. Como sabemos, los individuos que están por cuenta propia, que llenan los anejos ya sea de servicios profesionales o de industria o negocio o de renta, usualmente reportan sus ingresos brutos, ¿verdad? El total que facturaron o recibieron, y después de eso deducen un sinnúmero de gastos que incurrieron para generar ese ingreso. Esos gastos ahora tienen algunas otras limitaciones. Algunos de estos cambios son los de viaje. Ahora están limitados a un 50% e incluye los viajes que se hacen dentro de Puerto Rico. Por lo tanto, si tienes un empleado que visita clientes y cobra millaje o gasolina y eso te considera viaje, pues sepa que ahora está limitado a un 50%. Por otro lado, los gastos de comida y entretenimiento, que antes eran 50% deducibles, ahora solamente es 25% deducible. El 75% es que está disalado, que no se puede, que es la limitación. Por lo tanto, estos dos tipos de gastos ahora están más restringidos. Por cada gasto por cada dólar que gastes en comida y entretenimiento, pues solamente puedes deducir 25 centavos. Y los de viaje, pues ya sabes que es 50% de lo que está limitado. Estos son los cambios. Las otras limitaciones y los otros tipos de gastos pues siguen iguales, y que no estamos profundizando sobre ellos. Estos son solamente los cambios que trajeron esta reforma contributiva. Donde sí hubo un cambio significativo es en la contribución alternativa mínima. Como sabemos, y esto no ha cambiado de años anteriores, uno usualmente llena su planilla, y su planilla, pues uno reporta todos sus ingresos, toma todas sus deducciones y demás, y al final de completar su planilla, algunos contribuyentes están requeridos a llenar un anejo aparte y hacer otro cómputo paralelo. Es como decir, tenemos una fórmula para la contribución regular, pero paralelamente tenemos que hacer otro cálculo, otro cómputo, para ver cómo tributaría en base a esa fórmula, en base a ese otro cómputo, y lamentablemente se tributa en base al número más alto, ¿verdad? Si la contribución básica alterna sale que tiene que tributar más, pues en base a ese es que va a pagar. Sí, hay que estar bien pendiente a cómo se hace ese cómputo alterno, y más ahora con estos cambios que acaban de hacer, porque muchos se pueden llevar sorpresas muy desagradables cuando hagan la planilla, y vamos a ver ahora el porqué. Un dato importante es que el threshold, ¿verdad?, el límite de cuándo aplica la contribución básica alterna, la contribución alternativa mínima, bajó significativamente. Antes era cuando un contribuyente reportaba más de $150,000 y tenía unas ciertas escalas en donde básicamente si el contribuyente reportaba más de $300,000, pues se suponía que mínimo pagase de contribución 24%. Esto existía o existe para ajustar y subirle las contribuciones a aquellos contribuyentes que tienen muchos ingresos que estaban sujetos a tasas preferenciales. Por ejemplo, un individuo que lo único que recibiera era dividendos, pues esos dividendos pudiesen haber estado sujetos a tasas preferenciales de un 10 o un 15%, pues el gobierno decía, bueno, si ese individuo se ganó $500,000 en dividendos, pues él puede pagar un poquito más. Así que a ese individuo le vamos a ajustar la tasa que tribute por lo menos un 24%, y por lo tanto pierde ese beneficio de esa tasa preferencial de sus dividendos que estaban al 10 o al 15%. Pues es la misma lógica ahora del 2019 en adelante, pero los thresholds y la tabla pues bajó significativamente. O sea que ya desde que el individuo se gana $25,000,
pues ya puede ser que esté sujeto a contribución básica alterna. ¿Qué quiere decir esto? Quizás el individuo se ganó $25,000 y los $25,000 eran totalmente exentos porque vino de cualquier ingreso exento que pueda tener. Pues si era exento bajo la contribución regular, pues pagaba nada, ¿verdad? Porque era exento. Pero ahora con la mínima, la contribución alternativa mínima, pues va a pagar por lo menos un 1%. Y ya entonces estamos viendo algunos cambios, porque entonces tenemos distintas escalas, y entonces la tasa máxima del 24% empieza a aplicar comenzando aquellos que reporten más de $250,000. Donde viene el cambio significativo, además de estos totales, es cómo llegamos a ese cómputo del ingreso que va a estar sujeto a esta contribución. Me explico. Antes, el anejo normal, la planilla que uno llenaba, pues uno ponía sus ingresos, restaba sus gastos y sujeto a las limitaciones que fuesen, y esa cantidad neta era el ingreso neto sujeto a tributación, y se le aplicaban entonces las distintas tablas y los distintos renglones que existían en el cómputo. Pues ahora ese cálculo cambió significativamente. ¿Cómo cambió? Pues para efectos de este cálculo de este ingreso que se le van a aplicar a esas tasas contributivas, que ya vimos que pueden llegar desde un 1% a un 24%, pues uno coge los ingresos, uno le resta los gastos reportados en W2 o 480, uno le resta otros gastos permitidos que el gobierno estableció que iban a ser permitidos, como intereses y depreciación, y hasta ahí llegó. Eso va a ser el ingreso que va a estar sujeto a contribución básica alterna. Eso pues puede ser un problema porque quizás usted tiene muchísimos otros gastos que no se reportaron en W2 ni en 480 y no son uno de estos gastos, y por lo tanto pues su ingreso sujeto a esta contribución alterna va a ser significativamente más alto. Esto puede ser un problema bien grande porque si usted no hizo las 480 y no reportó la mayoría de sus gastos a través de esas informativas, pues entonces ese ingreso le va a dar bien alto. Para uno poderse defender y poder reclamar esos otros gastos y que básicamente no le aplique esta fórmula o se minimice el efecto de esta fórmula, esos otros gastos que no están reportados en W2 o 480 o no son este tipo de gastos que el gobierno ya de por ley lo facultó para poderlos deducir, pues necesita un informe de un CPA de Puerto Rico donde certifique que esos otros gastos pues cumplen con los requisitos que va a poner Hacienda próximamente. Así que básicamente, si hace este cálculo y sale que tiene que pagar mucho más, va a tener que pagarle a un contador público autorizado para que haga esa validación de esos otros gastos y poder minimizar el efecto de esto, que obviamente pues encarece los costos de hacer negocio en Puerto Rico, y no sabemos cuáles son esas reglas que le van a poner a los contadores para poder establecer si sus gastos son deducibles o no. Esta tabla resume cuáles son los gastos que están permitidos a deducir para proyectos de la alternativa básica, y básicamente te está diciendo que son tus ingresos menos los salarios. Están poniendo 125% a los salarios reportados. Esto es para contemplar el seguro social patronal, estos otros gastos adicionales que están asociados a la nómina, pero obviamente son los salarios que están reportados en W2, y bien importante que las retenciones que se le hayan hecho a sus empleados estén depositadas en Hacienda. Si usted pagó por salario, reportó la W2, pero al final no pagó los depósitos a Hacienda, no puede tomar la deducción. Y recuerde que cada vez tenemos más sistemas electrónicos y que Hacienda va a saber esto sin tener que preguntarle mucho a usted. Otros tipos de gastos pues son los gastos de servicios profesionales que se hayan reportado en 480, el gasto de renta, telecomunicaciones e internet, que son gastos que ahora hay que reportar en 480, que antes no había que reportarlo, ahora sí hay que preparar una 480. Los gastos de promociones, mercadeo, etcétera, antes no se reportaban en estas informativas a fin de año, ahora hay que hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque si no te aplica la contribución básica alterna. Así que básicamente hay unos tipos de gastos que antes no habían que reportar y ahora con el código nuevo sí hay que reportar. Así que hay que estar mucho más pendiente que antes de estar llevando el récord correctamente de todos estos pagos que se están haciendo, no solamente porque si no los reportamos a fin de año nos pudiesen ajustar la deducción en la planilla regular, sino porque automáticamente para la contribución básica alterna si no los reportantes quedan totalmente excluidos de las deducciones y por lo tanto el ingreso sube. Y si el ingreso sube y le aplican esa otra tasa, pues puede ser que tenga que tributar muchísimo. Los gastos que estaba comentando que se pueden deducir sin necesariamente tener una 480 son muy pocos. Por ejemplo, son los temas que tienen que ver con las contribuciones y los planes médicos,
son los temas que tienen que ver con los property taxes y otros taxes que se paguen, depreciación, intereses y unos adicionales, pero no son muchos más. Por lo tanto, hay que estar bien pendiente de hacer 480 para casi todos los gastos que uno tenga, cosa de poder tomar las mayores deducciones posibles, tanto para la regular como para la alternativa mínima. O si no, pues se tiene entonces que contratar un CPA para que le haga la validación de los otros gastos y que pueda entonces tratar de deducir los otros gastos para ese otro cómputo. Existe una excepción a la regla solamente para esos individuos que están por cuenta propia y corporaciones que están sustancialmente dedicados a proveer servicios. Estos individuos, si se acogen a esta contribución opcional, pues no van a estar sujetas al anejo de ingreso regular ni a la contribución básica alterna, sino que básicamente van a pagar un tax del gross, del ingreso bruto que recibió durante el año. Por lo tanto, pues si se acoge a este método opcional, pues no se tiene que preocupar por el tema de si hizo las 480 o no las hizo, esos son otros requisitos que se supone que las haga anyway. Pero para efectos del cómputo no se tiene que preocupar por eso. Es solamente para servicios y hay unas definiciones de qué pasa cuando recibes ingresos de otras fuentes que no son servicios. Otro requisito importante es que todos los pagos que haya recibido la persona por el servicio estén reportados en una 480, o sea que el que le pagó le haya hecho un informativo, una 480 a fin de año, y que estén sujetos al porciento que les aplique, ya sea las tasas preferenciales que vamos a hablar ya mismo, o si cuando le hicieron la retención le retuvieron el 10%, por ejemplo, y al final resultó que tenía que pagar un 20%, pues que usted haya hecho los pagos de estimadas a través del año para que cuando llene su planilla ya esté toda la contribución paga. Es decir, estos contribuyentes que se acojan a este método opcional, al momento de hacer su planilla en abril 15 se tienen que asegurar que tienen todas las contribuciones pagas, ya sea por retenciones en origen del porciento que sea que les aplique, que vamos a verlo ya mismo, o que ellos a través del año hicieron sus pagos de estimada y cubrieron toda su responsabilidad contributiva. Sumamente importante porque si no, cuando llegue su planilla en abril 15 no va a poder acogerse a este beneficio. Estas son las tasas contributivas, empiezan en un 6%, o sea que alguien que facture hasta $100,000 por servicios profesionales se puede acoger una tasa de un 6%. Usualmente los individuos cuando ya están reportando más de $61,000 al año, pues cada dólar adicional va a estar pagando 33%. Pues en ese ejemplo, pues cada dólar adicional a los 100,000, o en este caso esos 100,000, si fuesen 100,000 redonditos, pues van a tributar un 6%. $6,000, que es mucho menos que si nos hubiésemos dejado llevar por las tablas normales. Lo que está buscando esto obviamente es simplificar las contribuciones a los que están por cuenta propia en servicios y hopefully que tengan una opción en su contribución, y básicamente pues es opcional, o sea, esto si usted quiere hacerlo, no está obligado a hacerlo. Entendemos que en muchos casos sí va a ser beneficioso, pero se tiene que preocupar entonces de que sus clientes, uno, los reportan, y dos, hacer las retenciones según establece el código, cosa de que usted no pierda el beneficio de poder optar por este cómputo alterno. Empieza en un 6% y el máximo es un 20%. Aquí no se reclaman gastos, esto es del grosso, esto es de la cantidad bruta recibida o depositada. Entonces pues se le aplican estos rates sin ningún tipo de deducción, ni deducciones de intereses hipotecarios, ni intereses de estudiantil, ni nada por el estilo. Esto es del gross, se paga una cantidad y ya. Y esto aplica también a corporaciones que se dediquen a servicios. Por lo tanto, este cómputo alterno pudiese ayudar a los individuos que estén por cuenta propia en servicio y a las corporaciones que también se dediquen a servicios. Bien importante que en su planilla del 2018, cuando la llene, si está en servicio, pues ponga los ingresos por servicio en la línea correspondiente. Las planillas tienen ciertas líneas, la primera es de venta bruta, la segunda es de distintas cosas, y hay una en particular que dice servicios prestados. Tiene que usar esa línea para que Hacienda vea que su industria o negocio principal es servicio y que entonces pues, no tenga problemas con esta dinámica. Por lo tanto, sepa que es algo positivo, ¿verdad? Que es algo que quizás le pudiese funcionar.
Si se acoge a este método, pues ya no tiene que tener ningún estado auditado si vende más de 3 millones y no tiene que estar con los temas de las deducciones y demás, sino que simplemente paga esa cantidad y ya. Estos son los cambios más significativos en cuanto a la reforma contributiva según le aplica a los individuos que están por cuenta propia. Gracias y buen día.